El virreinato está dentro de un periodo. ¿Ya? Vamos a iniciar la clase de Historia del Perú, ¿no? Empecé con la pregunta, ¿en cuántos periodos se divide la historia del Perú? ¿Han puesto 2? A ver. Si son 2, ahí está, profesor, antes de Cristo, después de Cristo. Ya, muy bien. Y ya. Saquen sus dudas, por favor. Saquen sus dudas y recuerden la pregunta que he planteado. ¿En cuántos periodos? Pensé que era Historia Universal. A ver, un ratito. ¿No es Historia del Perú? A ver. Ya. No. De Historia del Perú. ¿En cuántos periodos se divide la historia del Perú? En 3, dice Muñoz. ¿Qué tal, Muñoz? Ya. Si es en 3, ¿cuáles son? Por ejemplo, si la pregunta era de Historia Universal, sería 4, ¿no? Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. En la Historia Universal se usa la palabra edades. En el Perú se usa la palabra periodos. Ahí está la diferencia. En Historia Universal se usa la expresión edades, ¿no? Hoy estamos viviendo la edad antigua, pero esto es Historia del Perú. A ver, ¿en cuántos periodos se divide la historia del Perú? 3. Ya. ¿Cuáles son? Después hago un mapita, ¿ya? ¿Y cuáles son esos 3 periodos? A ver. Ustedes saben lo que es la línea del tiempo, ¿no? Ya. Imagina que aquí está toda nuestra historia. Línea del tiempo. Interesante. Claro, ahí está. La respuesta sería, la historia del Perú se divide en 3 grandes periodos. Ya, por favor, no te olvides, concéntrate y pregunta tus dudas. Y participa cuando te haga alguna pregunta, ¿no? La forma más fácil de comprender la línea del tiempo es primero colocando la fecha en que estamos. A ver, aquí está, pongo 2022. ¿Correcto? Ya. Observa, para que veas que no es nada difícil entender la línea del tiempo. ¿Por qué estamos en el 2022? Si yo te hago esa pregunta, ¿por qué estamos en el 2022? Pues tu respuesta es, estamos en el 2022 porque se cuenta el calendario. No me confundas calendario con historia. Son 2 cosas distintas, ¿ya? No confundas calendario con historia. No confundas tu edad con la edad de la Tierra, ¿ya? No sé si me dejo entender. Estamos en el 2022. Listo. ¿Por qué? Porque el calendario se cuenta desde el nacimiento de Jesús. Y tengo que buscar un punto en la línea del tiempo para decir, aquí está el nacimiento de Jesús. Ahí está, 0. Ese 0 lo puedo poner más para aquí o más para allá, dependiendo. ¿Ya? Dependiendo. Ahora tú dirás, profe, ¿dependiendo de qué? ¿De qué es lo que quieres explicar? Pero que tiene que ir el punto 0, tiene que ir el punto 0. Y como si fuera una regla, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 500, 1000, 2022. Todo acontecimiento que fue después de Cristo se pone después del 0, ¿sí o no? Y todo acontecimiento que fue antes del nacimiento de Jesús se dice antes de Cristo. Ya, ahora te hago yo una pregunta. Seguramente lo sabes, ¿ya? Por favor, responde. En el Perú, ¿cuál fue, antes de la fecha, el último gran acontecimiento que el año pasado hemos celebrado? Bueno, tendríamos que haber celebrado, ¿no? Ahí está, Sánchez ya me respondió. Profe, el punto de 1821 también iría, creo, profesor, ya que es una cuestión muy... Claro, mira, a ver, justo, el bicentenario. Claro. ¿Pero por qué bicentenario? Porque hace 200 años, entonces retrocedo, ¿qué fecha pongo aquí? Si retrocedo 200 años, ¿qué fecha pongo aquí? 1821. Porque en 1000
1821, ¿qué pasó? San Martín proclamó la independencia. Proclamación de la independencia. Si te das cuenta, somos un país todavía joven. En general, América Latina es un continente joven. Me refiero como país, con presidente y todo eso. Como cultura, no, somos antiguitos. Ya. Ahora, siguiente pregunta. Desde 1821, entonces, somos una república. ¿Correcto? Correcto. Nos gobiernan presidentes de la república. Por eso se llama periodo de la república. Tan simple, ¿no? Nos gobiernan presidentes de la república, por lo tanto este periodo se llama la república. A ver, jóvenes, como tanteando, como tanteando, ¿y quién fue el primer presidente de la república? A ver, normal si te equivocas. ¿Y quién fue el primer presidente de la república? De Perú, por supuesto. A ver, ¿quién fue? ¿Te acuerdas, colegio? ¿Quién fue el primer presidente de la república? A ver. Ya, Ramón Castilla dice Villarroel, está bien. Vamos a ver si es Ramón Castilla. ¿Alguien más? Gracias por participar, Villarroel. Ramón Castilla, ¿no? Miren, Ramón Castilla no es el primer presidente, es el mejor presidente que tuvo Perú. Cuando lleguemos a Ramón Castilla, te quedarás sorprendido de todo lo que hizo. Y me atrevo a decir, de acuerdo a lo que investigo, que Ramón Castilla en su época fue el mejor presidente de América Latina. Profe, el que nos proclamó. Sí, pero San Martín no gobernó como presidente. Interesante. Ismino, profesor, de la Riva Agüero. Sí, jóvenes. José de la Riva Agüero es el primer presidente de la República. Pero, si te añaden la palabra presidente constitucional, ya no pones Riva Agüero. Allí pones José de la Mar. ¿Ya? ¿Ya por qué ocurren esas cositas? En su momento. Si la pregunta es, primer presidente del Perú, Riva Agüero. Primer presidente constitucional, José de la Mar. ¿Ya? Bien. Y antes de ser una república, ¿qué cosa éramos? A ver. Y antes de ser una república, ¿qué éramos? A ver, ¿me quieres dar? Y antes de ser una república, ¿qué cosa éramos? A ver. Interesante, profesor, un virreinato. Lo que puse, ¿no? ¿Se acuerdan al comenzar la clase? Ya. La respuesta no es tan precisa. No está mal, pero no es precisa. No es precisa. No es el virreinato. ¿Sabes por qué? Porque te pregunto. El primer español que llegó a Perú, que es Pizarro, con toda su hueste, Pizarro no fue virrey. Ahí está Guamán. No, profesor, colonial. Claro, jóvenes. El periodo anterior a la República es el periodo colonial. Claro, colonial. El periodo anterior a la República es el periodo colonial. Ya lo voy a poner más grande para que se pueda ver. Ahí no se preocupen que yo lo que voy a hacer en la pizarra les voy a entregar. Ya, tomo la foto y los entrego. Pero ahora, si tú quieres escribir, mejor todavía, ¿no? No hay que dejar de tener la costumbre de escribir. Mejor todavía si tú escribes, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el periodo anterior a la República? La colonia. Periodo colonial. Colonia es un territorio ocupado por otro más poderoso. Y Perú fue ocupado por los españoles. Ahora, ¿con quién empieza el periodo colonial? A ver, yo sé que tú sabes. ¿Con quién empieza o en qué año empieza el periodo colonial? ¿Sabes cuál es la respuesta? No es difícil. La respuesta es el periodo colonial empieza... Pero sí hubo un breve lapso Claro, a ver. Aquí, Sánchez, qué bueno que estén interesados. A ver, aquí. Gracias, Comiñas, por participar. A ver. ¿Cuándo empieza el periodo colonial? Un poquito antes, Muñoz.
un poquito antes. Y gracias por participar, ¿ah? Qué bueno. En 1532, es más jóvenes, el 16 de noviembre de 1532. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Francisco Pizarro captura ¿a quién? A ver, ¿a quién captura Pizarro? Francisco Pizarro a Atahualpa. Francisco Pizarro captura al Inca Atahualpa. Ah, claro. Aquí empieza el periodo colonial. Ahora te pregunto, ¿Pizarro fue virrey? A ver, ¿qué dices? Cuando Pizarro captura Atahualpa, ¿él se nombra virrey? A ver. Pizarro capturó Atahualpa. Ahora el Perú está en sus manos. ¿Perú se convirtió en un virreinato con Pizarro? A ver, ¿verdadero o falso? A ver, ¿qué dices? No, pues, falso. Pizarro se convirtió en un gobernador. Ah, Pizarro gobernó con el título de gobernador. No sé si eso lo sabías. Pizarro gobernó como gobernador. Gobernador de las tierras de Nueva Castilla. Cuando lo matan, recién Perú se convierte en un virreinato. Por eso le decía, el virreinato está dentro del periodo colonial. Bien. Y ahora sí, jóvenes, a esto quería llegar. Y antes que fuéramos una colonia, y antes que seamos conquistados, invadidos por España, y antes que éramos, ¿qué periodo vivíamos? A ver. ¿Y antes qué éramos? A ver. Periodo prehispánico. Interesante. Profe, incanato. Claro, pero el incanato no es todo. El incanato solo es un periodo corto. Acá está, mira, los incas. Aunque no lo creas, los incas solo como imperio duraron 100 años. Los incas como imperio, si grande, poderoso, duró más o menos 100 años. Desde el siglo XV, no sé si sabes convertir siglo en fecha. A ver, el siglo XV, después de Cristo, ¿de qué año a qué año es? A ver, ilústrame. El siglo XV, ¿de qué año a qué año es? Normal, si te equivocas, estamos empezando bien, a paso firme. Tú sabes que un siglo son la suma de 100 años. Ya. A ver, no se preocupe, joven, no se preocupe. Alternativa A, de 1400 a 1500. Alternativa B, de 1500 a 1600. Alternativa C, de 1300 a 1400. Ya. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? A, alternativa C, de 1400 a 1499. Ya. ¿Cuál de los tres es correcto? A ver. La A, la B, la C o la D. A ver. ¿Cuál es la imagina el examen? En una de ellas está lo correcto. ¿Cuál es? A ver. Ya. No hay problema, jóvenes. Es primera clase. La respuesta correcta es la D. Y tú dirás, no, es la D. Tú dirás, profesor, ¿por qué? No entiendo. Ya te he dicho. Pregúntame. ¿Por qué, profesor, ocurre eso? Claro, si no me preguntas, ¿yo cómo vas a saber? Ah, esta Muñoz me preguntó, entonces hay que responder. ¿Por qué? Por la sencilla razón, jóvenes, hagamos filosofía con la historia y con los números, ¿ya? Te invito a hacer filosofía. Mi curso también se presta para hacer filosofía. Hagamos filosofía con los números y con la historia, combinación peligrosa. Niños, cuando Jesús vino al mundo, a ver, te voy a plantear así rápidamente.
¿Ya? Y vas a decir, mira, qué interesante. Una pregunta. Cuando tú llegas a este mundo, o sea, cuando tú naces, te pregunto, ¿naces cumpliendo un año? A ver, cuando naces tienes un año. Cuando naces, ¿qué tienes? Ya, ¿qué tienes de edad? Interesante. 0 años. Mira, tú vienes al mundo, no sé, varoncito, mujercita, niña o niño, o niñe, de repente niñe, ¿no? Ahora hay niñe, hijo, hija, hije, sin comentario. Bien, hombre, ya. Cuando tú naces, ya dejemos eso de lado, ya eso es para otra clase. Y en historia no, eso no es en historia. Cuando tú naces, ¿con cuánto naces de edad? ¿Con cuánto naces? 0, mira, 0 años. ¿Te das cuenta? 0 años. ¿Qué dice aquí, niños? 0 años. ¿Estás captando? Interesante. Un segundo. No, mata, llevan 2. No, va 3. No, va 4. Ya déjalo ahí. 0 años. Tiene que pasar 365 días para que cumplas, ¿qué cosa? Un año. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Está bien? Ya. Quiere decir que cuando tú vienes al mundo, naces con un segundo. Pero eso no cuenta, pues. No tienes ni un día, tienes un segundo. Eso no cuenta. ¿Correcto? Lo mismo aplica en la historia. Cuando tú naces, perdón, cuando empieza el siglo I, no empieza en el año 1. El siglo I empieza en la base 0. ¿Entiendes? Ahora te pregunto, si un siglo tiene 100 años, y cuando se empieza, se pone el 0. ¿Cuándo termina el siglo I? Aquí está normalmente el error de los jóvenes. ¿Cuándo termina? Bueno, Sánchez, ya, pero no, Sánchez, no. Algunos dicen, mayoría manda. Además, tú estás en el vientre 9 meses, Sánchez, no estás 6 meses. 9 meses. No estás 6 meses, son 9. Y si te portas bien, cuando acabe todo este ciclo, te diré por qué dura 9 meses el embarazo. Claro, no lo cuentan. No se cuenta. Jóvenes, tú dices, algunos dicen, pero no, interesante. Ya, pero a ver, nuevamente. ¿Se cuenta a partir de la concepción o de cuando naces? Sí, pero, Guamán, estamos aquí. Interesante, así me gusta, controversias, pero, a ver, te voy a decir algo que yo sé que lo vas a tomar para bien. Te voy a decir algo que lo vas a tomar para bien y espero que no te confundas. Una pregunta. ¿Cuál es tu principal deseo? ¿Por qué estás aquí? ¿Para saber la verdad o para ingresar? No diga los dos, no diga los dos, no seas vivo. No, elige una. Es como que tú digas, profesor, quiero que gane Perú y quiero que gane Uruguay. No. Quiero que gane Perú. Ah, ya. ¿Entiendes? Ya, ingresar. Entonces, para ingresar, se toma en cuenta lo que yo explico. Cuando tú dices, profesor, algunos consideran, ya, si el tema te interesa, pero así, y quieres tú cambiar eso, como ingeniero, no sé, pero si hay un tema que te interesa y tú crees que es injusto, que está mal, que así se enseñe, cámbialo. En serio, cámbialo. Haz un libro y propone una tesis. ¿Sabes qué? Debería empezar de tal lugar. Y si tu libro es muy bueno, causas un congreso, una controversia y puedes cambiar la historia. Pero primero, ¿qué tienes que hacer? Primero, ¿qué tienes que hacer? Ya, no me crees, ¿no? Te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. Parece que no me crees, estás dudando, no me crees. Te doy un ejemplo, ya, pero este ejemplo es de historia universal. Te doy un ejemplo. ¿Con qué invento, según la historia, en cualquier parte del mundo te hacen esta pregunta? ¿Con qué invento empieza la edad antigua? A ver, respóndeme. Rápido, jóvenes, por favor. ¿Con qué invento empieza la edad antigua?
No, no es máquina de vapor. Es más fácil de lo que crees. Villarroel, historia universal. Historia universal. No he dicho historia del Perú. Ah, ahí está, el fuego, la rueda, ahí está. Se pone interesante, ¿eh? El fuego, claro, imagina sin fuego. La guillotina, no, no es la guillotina. No, no, no. Ya. Nadie dice otro, el descubrimiento, interesante, pero he dicho invento, Guamán. No he dicho con qué descubrimiento, he dicho invento. No, es un poquito diferente a descubrimiento. Arma de piedra, ya. ¿Con qué invento, Muñoz, empieza la Edad Antigua? ¿Con qué invento empieza la Edad Antigua? La rueda, ya, interesante. Pero no es. Es más fácil de que crees. El fuego no es el fuego. Ya, jóvenes, el tiempo se me va. El invento con el que empieza la Edad Antigua es lo que estás haciendo. Escribir, jóvenes. He dicho historia universal, no he dicho historia del Perú. Ahora, ¿tú no crees que existen otros inventos? La escritura, punto final, no se discute. Pero ahora te propongo un debate. ¿No crees tú que hay inventos tan importantes o hasta más como la escritura? Te pregunto. ¿Que los números? A ver, los que son matemáticos, ¿que los números no son importantes? Te pregunto. ¿Que la rueda no es importante? Entonces te das cuenta cómo tú puedes debatir y decir, ¿saben qué? Propongo que el invento de los números sea más importante que la escritura. ¿Qué tal si propones eso? Escribes un buen libro y pones que cambie la historia del hombre. Y propones por qué los números es más importante que la escritura. Ya, a eso voy cuando digo que tú puedes cambiar algunas cosas. Pero esto ya está dicho. Bien, entonces, pregunto. El siglo I empieza en el 0. ¿Cuándo termina? Rápido, jóvenes. ¿Cuándo termina? ¿En qué año? No, Sánchez. Siglo I. Siglo. Siglo es solo dura 100 años. No, siglo I. Ah, ya captaron. Ah, ya han captado, ya captaron. Ah, ya ves. Ya captaron la idea. Claro, porque este suero cuenta como 1. 99 más 1, 100. Ah, ya has captado ya. Ahora entiendes por qué el siglo XV es esto. ¿Ahora entiendes? ¿Ahora entiendes? Con sí, pues. Ya. Pero quiero un ejemplo más. ¿En qué siglo estás viviendo? ¿En qué siglo? No me digas contemporáneo, no. ¿En qué siglo? ¿En qué siglo estamos? 21. Siempre se pone en romano. Ya. Dime cuándo empieza el siglo XXI y cuándo acaba. Ya, ¿cuándo empieza? En el 2000. ¿Y cuándo termina? En el 2099. Ya, parece que ya has captado esto de los siglos. Los incas son del siglo XV hasta el siglo XVI. ¿Ya? Y todo este periodo se llama periodo prehispánico. Todo este periodo se llama periodo prehispánico. Bien, alumnos. Bien. Presta atención que me voy a concentrar en el periodo prehispánico. Por favor, presta mucha atención. Y ya sabes que la historia del Perú se divide en, muchos ceros, comillas. Y ya sabes que la historia del Perú se divide en 3 grandes periodos. Periodo prehispánico, periodo colonial, periodo de la República. ¿Ya? Una preguntita más, ya para encerrar la idea. ¿Y cuándo empieza el periodo prehispánico? Recuerda que la palabra prehispánico significa antes que vengan los
españoles, ¿correcto? Prehispánico. Antes que vengan los españoles. Ya. ¿Cuándo empieza el periodo prehispánico? A ver, ¿con qué acontecimiento? ¿Qué pasó para que empiece el periodo prehispánico? A ver, a ver, a ver. O sea, ¿con qué acontecimiento empieza la historia del Perú? A ver, a ver, a ver. Interesante. Claro, el periodo colonial es 1532. ¿Puse otra fecha? Ah, perdón, qué raro. Muy bien. Mire, me puse 36, no sé por qué. Sí, 16 de noviembre de 1532. Sí, gracias por ese... qué raro, qué raro. Bueno. La llegada del primer... Gracias, Muñoz. Sí, es 16 de noviembre de 1532. Sí, qué raro que haya puesto mal. Pero lo dije bien. La llegada del primer habitante. O sea, la historia del Perú empieza con los primeros pobladores. La historia del Perú empieza con los primeros pobladores. ¿Correcto? Y una pregunta más, jóvenes. Una más. Esos primeros habitantes, ¿cuándo llegaron? Normal si te confundes. Normal, ¿ah? Normal si te confundes. Esos primeros habitantes, ¿cuándo llegaron? A ver. Aproximadamente, pues, ¿no? Esos primeros habitantes, ¿cuándo llegaron? Ah, interesante, profe. Mírate de Cristo. Ya, puede ser. Mírate de Cristo. Otro. A ver. 11,000. Ya. La respuesta, jóvenes, está por ahí. 12,000. Acá está Jesús. Retrocedo 12,000 años. Entonces la respuesta es, los primeros habitantes llegaron hace 12,000 años, antes de Cristo. Algunos ponen 11,000, otros ponen 13,000. 12,000 es lo estándar, ¿ya? Ahora, jóvenes, ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? A donde tú postulas, tú sabes que las preguntas es igual para todas las universidades. Claro, si es la historia, ¿por qué cambiaría? ¿Me dejo entender? Entonces, Villarreal, Cantuta, Callao, a donde tú vas a ir, así preguntan. Y escucha esto, ¿ah? Y se usan a dos historiadores para, o sea, hay dos historiadores que han propuesto la historia del Perú. Hay dos historiadores que han dicho, el periodo prehispánico se debe dividir, uno dice en 7, otro en 3. Voy a poner aquí propuestas. Propuestas para dividir la historia. ¿Alguna vez has escuchado hablar de Guillermo Lumbreras? Bien, un gran investigador, se toma muy en cuenta. Guillermo, está bien ancianito ya. Guillermo Lumbreras sostiene que el periodo prehispánico debe dividirse de acuerdo a su desarrollo económico. Lumbreras analiza la economía del periodo prehispánico. No es en horizontes, no. Y Lumbreras sostiene que el periodo prehispánico, aquel que empezó con los primeros pobladores y terminó con los incas, el periodo prehispánico debe dividirse en 7 periodos. ¿Ya? Tú tienes todo un tiempo para que memorices estos 7 periodos. 1. Acá voy a poner periodos. ¿Cuáles son esos periodos que Lumbreras propone? 1. Lítico. 2. Formativo. Falta el arcaico, ¿no? Son 7 periodos. ¿Ya? Son 7 periodos.
Uno es el paleolítico, 2, el arcaico, 3, el formativo y puntos suspensivos. Ya. Esto lo voy a poner aquí. ¿Correcto? Primer periodo lítico. Acá voy a poner lítico. Segundo periodo arcaico. Tercer periodo formativo. Cuarto periodo se llama desarrollo regional. El 0, lo voy a mover un clic más para allá. Cuarto periodo, desarrollo regional. Quinto periodo, Imperio Wari. ¿Ya? Bien. Nuevamente, repito, periodo primero, lítico. Segundo periodo, arcaico. Tercer periodo, formativo. Cuarto periodo, desarrollo regional. Quinto periodo, Imperio Wari. Sexto periodo, estados regionales. Y el último periodo, el imperio de los incas. Ahí está. ¿Qué te parece? Y tú tienes que memorizar esos periodos. Ahora, una pregunta, pero sincero. ¿Te han enseñado esa división en el colegio? ¿Te han hablado del periodo lítico? ¿Te han hablado del periodo arcaico? ¿Te han hablado del periodo formativo? Sé sincero, por favor. ¿Te han hablado del desarrollo regional? ¿Te han hablado que hubo un imperio Wari? ¿Y te hablaron que hubo los estados regionales? A ver, reflexión unos segundos, un ratito, un segundito. Ah, los primeros. No, pero completo es todo esto, ¿eh? Esto es completo. Lo que pasa, jóvenes, es que esto se enseña, esto es en primera y secundaria, esto es segundo y secundaria, tercero, cuarto y quinto es repaso de todo. Pero bueno, en todo caso, enhorabuena, porque aquí yo voy a explicarte, voy a trabajar con estos periodos, porque todo esto pregunta. ¿Ya? Ahora, esto es de lumbreras. Esto es de lumbreras. Hay otra propuesta. Hay otra propuesta. Yo no tengo la culpa. La otra propuesta es de John Rowe. John Rowe considera el desarrollo cultural, que incluye la cerámica, cómo evolucionó la cerámica. Es diferente. Para John Rowe, la historia del Perú se divide en, creo que es más simple. Creo que es más simple. John Rowe divide la historia del Perú utilizando la palabra horizonte e intermedios. Miren, no es tan difícil, jóvenes.
John Rowe, se escribe Rowe, utiliza estas palabras. ¿Ya? Primero, precerámico, porque no había cerámica. Y después de poner precerámico, simplemente juegas con la palabra. Horizonte e intermedio. Luego repites horizonte e intermedio y te quedas con horizonte. Veamos cómo es esto, ¿ya? Veamos. A ver. ¿Qué dice aquí? Primero es precerámico. Ya. Aquí está el precerámico. Todo esto es el precerámico. ¿Correcto? Precerámico es lítico y arcaico. Precerámico es lítico y arcaico. Precerámico. Es lítico y arcaico. Y después pones el nombre que está en la pizarra. Que dice horizonte. Intermedio. Repite horizonte. Como es el segundo horizonte. Repite intermedio. Segundo intermedio. Tercer horizonte. Ya. ¿Vas a decirme que es difícil esto? A ver, dime. ¿Vas a decirme que es difícil? No. Pero tienes que repasar, pues. Tienes que repasar. Claro, esto es horizonte temprano, esto es horizonte medio porque estás en el medio, y esto es horizonte tardío porque aparece tarde en la historia. Sí, correcto. Jóvenes, ahí está, mira. Nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Ahí está. Y repito, la parte superior es de John Rowe, la parte inferior es de Lumbreras. ¿Está? Ahora, ¿dónde está el nacimiento de Jesús? Acá. Se movió un poquito más acá. 0, nacimiento de Jesús. ¿Hasta aquí está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Pregunte sus dudas. Ya. Entonces, antes de responder a las preguntas, vamos a completar lo que está allá. Antes de responder las preguntas, vamos a completar las culturas que pertenecen a cada periodo. ¿Ya? A cada periodo. A ver, saquen todas sus dudas. A ver. Una pregunta típica. Sabemos todos quién es Julio César Tello, ¿no? ¿Sí? ¿Saben quién es Julio César Tello? Ya. ¿Él qué estudió? Así como tú pronto vas a descubridor, claro. ¿Pero qué estudió él? ¿Cuál es su profesión? Me imagino que te va a sorprender. A ver, ¿qué estudió él? No es arqueólogo. No. Estudió arqueología, pero que 2 años. Pero él no es arqueólogo de 5 años. No. A ver. Parece, ¿no? No es antropólogo. Estudió 2, 3 años, pero él no es filósofo. Ah, ahora pues. Ahora, ¿qué será? No vayas a internet. Bien, Hilares, él estudió medicina. Sé lo que es un médico, ¿no? Él estudió medicina, jóvenes. Y me gustaría que estudies su biografía para que averigües. ¿Y cómo acabó en historia? Sí, médico.
médico, antropólogo, arqueólogo. Ah, historia, pues. Claro, es más conocido como arqueólogo, él es médico. Él tenía su oficina de médico. Claro, tuvo pocos pacientes porque le ganaba la historia. Le apasionaba la historia. También la medicina, si no, ¿cómo crees que estudió casi 10 años? Entonces, que medicina son casi 10 años. 7 más tu especialización son casi 10 años, 9 años. ¿Y cómo hago con historia? Me gustaría que averigües su biografía. Trata de buscar un libro por PDF, un libro. Si no encuentras, bueno, ¿qué queda? Pues, ¿no? Wikipedia. Pero busca un libro, busca un libro. Trata de buscar un libro. ¿Hay, profe? Claro, raro, pero sí hay. Bien, la pregunta era, para Julio César Tello, quién era la cultura matriz? A ver. Para Julio César Tello, ¿quién era la cultura matriz? Matriz significa la primera cultura. A ver, ¿te acuerdas? Para Julio César Tello, ¿quién fue la primera cultura? No confundas pobladores con cultura. No estoy diciendo quién fue el primer peruano, no. ¿Quién fue? Chavín, pues jóvenes. Chavín nomás, Chavín, Chavín. La cultura de Chavín. A ver si tienes, olfato de, a ver si tienes vamos a ver, eh, olfato de inspector. A ver, te voy a dar unos segundos para que medites, pero por favor, medítalo bien. Si te equivocas, normal, normal. ¿Quién no se equivoca? Normal. Te pregunto, de acuerdo a lo que he propuesto, lítico, arcaico, formativo, precerámico, horizonte, a ver si tienes buena deducción. Te pregunto, ¿en qué periodo? A ver, voy a poner ya. Julio César Tello, el gran médico, dijo que Chavín es la cultura madre, es matriz. Ya, la pregunta que te hago es, ¿a qué periodo crees tú que pertenece Chavín? A ver, tantea, a ver, intuye. Solo quiero que reflexiones y que no digas por decir. ¿A qué periodo? Lítico, arcaico, formativo, desarrollo regional. Y hay una propuesta interesante. ¿Alguien más? Claro, el nombre lo dice. Se está formando. Formativo, pues, se está formando. Se forma la cultura. Correcto. Entonces, Chavín pertenece al formativo, según Julio César Tello. Y sí, pues, Chavín pertenece al formativo. O también llamado primer horizonte, ¿correcto? Entonces, si te preguntan a qué periodo, según Lumbreras, pertenece Chavín, formativo. Y si fuera Lumbreras, ¿qué digo? Horizonte. Chavín pertenece al primer horizonte, ¿correcto? Ya. A ver si recuerdas esto de colegio. ¿Hubo alguna cultura que acompañó a Chavín en su época? A ver, porque Chavín más o menos es del año 1000. Chavín apareció en el año 1000 antes de Cristo. Después de Chavín, pero en el mismo periodo, ¿te acuerdas de alguna cultura de la época de Chavín? Y si no, normal, no, pero no me acuerdo, normal. ¿Te acuerdas? Interesante, profesor, Caral. No, Caral es más antiguo. Y me atrevo a decir mucho más antiguo. Ya, no te preocupes. Mochica es después. Mochica es después. Caral es antes de Chavín, Mochica es después de Chavín. Chimú es muchísimo después de Chavín. Ya, no hay problema, joven, no hay problema, tranquilo, tranquilo. Alumnos, contemporáneo a Chavín, pero un poco después, pero dentro del periodo. Paracas. La cultura de
Paracas. Paracas, pues. Tiahuanaco es después, estimada. Y hay dos culturas más que por si acaso lo voy a poner. Te presento. La cultura de Vicus, que está en Piura. Y la cultura de Pucará. Por si acaso lo voy a poner. Entonces, cuando te pregunten a qué periodo pertenece la cultura de Chavín y Paracas, formativo o primer horizonte, incluye Vicus y Pucará. ¿Correcto? ¿Se entiende? Ya. Pasemos al siguiente periodo. Más o menos por el año 200, más o menos por el año 200 antes de Cristo, Chavín, Paracas, Vicus y Pucará desaparece. Sobre todo, Chavín y Paracas desaparecen. Hasta hoy están investigando por qué Chavín desapareció. Se cree que es por un cambio climático. Pregunta. Cuando desapareció Chavín, Paracas, Vicus, Pucará, por el año 200 a.C. o de repente desapareció en el año 100 a.C. Pregunta. ¿Qué culturas aparecieron posteriormente? A ver, ¿qué culturas aparecieron después? A ver. Ya. Tiahuanaco, sí, sí. Otro, Tiahuanaco, pero Tiahuanaco, sí, está bien, está bien. Otros, Carales antes, Coveñas. Carales antes, no después. Recuay, ya. ¿Qué más? Recuay, muy bien. Te presento a la cultura de Recuay. Nada más, Mochica. Ah, ya ves, Mochica. Moche o Mochica es lo mismo. Nazca. Nazca, con sus líneas. Guari no. Guari después. Isminio, ¿qué dice acá? No, Guari después. Guari después. Jóvenes, ¿dónde tú vives? O de repente no. La cultura de Lima. Y una pequeña cultura que por si acaso lo voy a poner. Guarpa. Y lo voy a poner de otro color porque su ubicación causa controversia. Tiahuanaco. Según Lumbreras, aquí va Tiahuanaco. ¿Ah? Pero lo voy a poner con asterisco porque lo de Tiahuanaco es extraño, sospechoso, raro, raro. Si te preguntan entonces, culturas del desarrollo regional o intermedio temprano. Si la pregunta es así, tú respondes, ¿no? O sea, buscas estas alternativas. Nazca, Moche, Recuay, Lima, Huarpa y según Lumbreras, Tiahuanaco. Tiahuanaco. ¿Hasta aquí todo ok? ¿Hasta aquí todo ok? ¿Se entiende? ¿Está claro? Bien. Estas culturas más o menos desaparecieron por el año 600. Se está investigando qué les pasó. ¿Ya? Estas culturas desaparecieron en el año 600. Están investigando qué les pasó. Están investigando qué les pasó. Bien. Lo que es un hecho, jóvenes, es que en el año 700 aparecen, después de Cristo, no te olvides, aparece, según John Rowe, aquí debe estar Tiahuanaco. Según John Rowe, aquí debe estar Tiahuanaco. Y
junto con Tiahuanaco, aunque aparece un poquito después, Wari. Si te preguntan, el segundo horizonte, ¿qué culturas lo representa? Tiahuanaco y Wari. En cambio, para Lumbreras, es solamente el Imperio Wari. ¿Queda claro? Ya. Y jóvenes, por el año 1100 después de Cristo, entonces no confundas Chavín 1000 antes de Cristo con el 1000 después de Cristo. ¿Qué culturas irían, jóvenes, en los estados regionales? A ver, ¿qué culturas faltan? A ver. ¿Qué culturas faltan? A ver, ¿qué culturas faltan? ¿Qué culturas faltan? Chimú, ¿qué más? ¿Solo Chimú? Pero ¿qué Huaca, Diego? Huaca significa templo. Chimú. ¿Qué más? Ah, dirás Huancas. Ya, ahora sí. Jóvenes, la cultura chincha. La cultura chincha. ¿No lo conoces? Te lo presento. Los chancas. El eterno enemigo de los incas. La cultura chanca. Como su compañero puso, la cultura huanca, no huaca, huanca. ¿Nada más? Sicán, lo que antes era Lambayeque, la cultura Sicán. La cultura de Ichma, más conocido como la cultura Lima, pero con Ichma. Descendientes de Tiahuanaco, los Collas y los Lupacas. Los Collas y los Lupacas. Incluso falta una cultura. Lo voy a poner otro color. Los chachapoyas. Claro. Bien. Alumnos, estamos llegando poco a poco al final. Antes de responder las preguntas. ¿Faltan algunas culturas? Yo creo que sí. ¿Faltan algunas culturas? Caral. Diego, Chanchán no es cultura. Chanchán es la capital de Chimú. Chanchán no es cultura. Chanchán es capital de Chimú. Gracias por tu pregunta. Interesante, profe, las primeras del arcaico. Ya, pero mucho cuidado. Aquí, por favor. Aquí, ya estamos cerca del final. Aquí, jóvenes, escuchen, escuchen, escuchen. El arcaico, por favor, lo divides en dos. Al arcaico tienes que dividirlo en dos. Es el único periodo que se divide totalmente en dos. La primera parte se llama arcaico inferior. La segunda parte, arcaico superior. ¿Correcto? No, en el arcaico no se usa temprano y tardío. No. Eso es en el intermedio. No, arcaico inferior y superior. Temprano puede ser, tardío, no, superior. Como su nombre dice, arcaico superior. Aquí, jóvenes, aquí se encuentran los primeros pobladores. En el arcaico superior, aquí se encuentran las primeras culturas. Entonces, las primeras culturas ya era antes de Chavín. ¿Y quiénes son?
Las primeras culturas son 1, Caral, 2, Cotox y 3, Huaca Prieta. Ahí está. En cambio, el arcaico inferior es de los primeros pobladores. Quiere decir que esta comunidad se le llama, suena feo, pero se le llama comunidad primitiva. En cambio, esto ya es cultura. Bien, alumnos. Ahora, díganme, por favor, o calla para siempre, dime qué culturas faltan. Perdón. ¿Qué culturas faltan? A ver. ¿Qué culturas faltan? O ya está todo y ya ni más que discutir. ¿No faltan culturas? Ya. Jóvenes, no se olviden, por favor, no se olviden, no confundas culturas con ciudades. Por ejemplo, capital de Chimú, acá lo pondría. Por ejemplo, Chimú tenía una capital y su capital era Chanchan, pero es capital, ciudad, no es cultura. Nazca tenía una capital que es Cahuachi, memorízalo. Guari tenía una capital que era Viñaque. Y una ciudad poblada llamada Piquillacta. Los incas. ¿Cuál era su capital? A ver, de los incas. Cusco, pues. Y Caral es la primera civilización y también es una ciudad, la ciudad más antigua. ¿Queda claro eso, jóvenes? Ya. Antes de responder a las preguntas, vamos a llenar algunos vacíos. ¿Ya? Vamos a llenar algunos vacíos. Por ejemplo, de Chavín, ¿qué digo? Aquí surge la cerámica. El Estado teocrático y la agricultura intensivo. ¿Qué digo de Nazca y Mochi? Grandes guerreros. Eran hidráulicos. ¿Qué quiere decir? Que sabían técnica de riego. Hidráulicos. Y Nazca es conocido por sus líneas, ¿no? María Reich habló que sus líneas eran un calendario astronómico. Y los mejores ceramistas. Los mejores artesanos. Bien. ¿Qué digo de Tiahuanaco? Ellos tenían enclaves. Enclave es una zona estratégica para cultivar la tierra. Enclave, es control vertical del piso ecológico. Aquí se da el culto a Huiracocha y el desarrollo urbano.
el desarrollo urbano. Un ratito. Wari es conocido por su desarrollo urbano, por ser gran constructor de ciudades. Chimú Chincha es el periodo donde hay reinos, donde hay señoríos. Señorío es una cultura no tan refinado. Y hay confederaciones. Confederaciones cuando dos culturas se unen. Todo eso lo veremos, ¿ah? Es como una síntesis. Bien. En el caso de Caral, o sea, del arcaico superior, aquí aparecen los templos. Y las diferencias sociales. En el arcaico inferior, aquí aparece la horticultura, que es como el inicio de la domesticación de plantas. Y en el hípico, no, pues aquí era un cazador. Aquí era un nómade. Aquí se reunía en bandas. Listo, alumnos. No te olvides que Caral ya existía, imagina, Caral ya existía en el año 3000 antes de Cristo. Y el formativo es del año 1500, 1800 antes de Cristo. El arcaico inferior es del año 6000 antes de Cristo. Bien, alumnos, si no hay preguntas sobre el tema, a responder de la separata. ¿Alguna pregunta? A ver. Listo. Bien, jóvenes, entonces, a compartir. Esto voy a tomarle foto, ¿ah? Si quieres tomarle foto, yo lo voy a tomar y le voy a entregar a un ratito, un segundito, a coordinación, ¿ya? Ya. Un segundito. Ya, todo claro. Qué bueno, qué bueno. Ya, entonces, vamos sacando la separata a responder a las preguntas. ¿Ah? Si hay alguna pregunta, por favor, adelante. Adelante. Todo claro. Qué bueno que todo esté claro. Ya, un ratito. Vamos a compartir la separata. Ya, vamos sacando la separata. Listo.
Ya, un segundito, un segundito. Ahorita comparto las preguntas. Un segundito. Un ratito. Ya, vamos a... Hay algunas que sí se pueden marcar, otras con ayuda. ¿Ya? A ver, un segundito. Ya. Un segundito, un segundito. A ver, a ver, a ver. Ya, en un segundo comparto las imágenes, ¿ya? Si crees que falta alguna cultura, por favor, pregunta. Si crees que falta algo o tienes alguna duda, con gusto pregunta. En un segundo comparto. Ya. Listo. A compartir las preguntas. Bien. Se ve la imagen, ¿no? Ya, vamos a ampliarlo un poquito. Lapicero en mano. El chat está encendido. Algunas son rebuscaditas, otras son fijas, ¿ya? Maestro, ese no es el material. ¿Eso no es? No, no es. Es el Ya, color azul. ya, claro. Ya, ahora un ratito. Lo envío. Ya, a ver, a ver. A ver, jóvenes, un segundito. A ver, a ver. A ver, jóvenes, mientras pueden ir tomando foto. Un segundito. A ver, un segundito. Ya, listo, jóvenes. Un segundito, comparto. Un segundito. Sí, sí, ya.
Ahí está. Listo, jóvenes. Un segundito y comparto. Ahí está. Listo, jóvenes. Entonces, a ver, Perú. Ahí está. A ver. Dice la primera pregunta. Primeros pobladores. Ah, ya, bueno, ya sabemos que los primeros pobladores llegaron hace 12.000 años y hubo una glaciación llamado Worms. Worms. Ah, perdón, Wisconsin. Worms es en el mundo, pero en Historia del Perú es Wisconsin. Entonces, 1B, como bien dijeron por ahí. ¿Ya? 1B. 2. Como los primeros pobladores llegaron hace 12.000 años, la pregunta 2 dice, teoría inmigracionista que explican el poblamiento de América son de procedencia asiática, la de Hartley, de origen oceánica, la de Paul Rivet, y de procedencia australiana de Méndez Correa. Entonces, 2B, ¿ya? 2B. Si ya en otra clase haré una síntesis del poblamiento americano, no se preocupe. La famosa expedición del Kon-Tiki es de Thor Heyerdahl, ¿no? 3D. 3D. Max Uhle, claro, hay que resolver. Sí, y la siguiente clase hago una síntesis, claro. 3D. 4, Max Uhle, gran arqueólogo, sostuvo que las culturas peruanas, estas que he enseñado, Chavín, Nazca, Moche, tienen su origen en Mesoamérica, 4D, ¿no? O sea, para él, las culturas peruanas surgen porque los mayas y aztecas llegaron a Perú. Porque los mayas y aztecas llegaron a Perú. Así es. D, de dimensión desconocida. Thor Heyerdahl, 3D, de dimensión desconocida. De dedo. 4D también, de dimensión desconocida. D de dedo, deseo, en tu caso ingresar. 5. Dice, de acuerdo con Julio César Tello, la cultura peruana, en este caso Chavín, que se explicó, tiene procedencia oriental. Entonces, oriente amazónico. Para Tello, Chavín surge porque la tribu Arawak de la selva llegaron a la sierra y crearon la cultura. Ahí, mire, acá está. 5B de Bonaparte. Perfecto. Según Tello, la cultura andina surgió de manera autónoma. A partir de la cultura Chavín, bueno, se explicó. Cultura matriz Chavín. Esa pregunta es común. Esta pregunta es común. Y ya sabemos que es Chavín. 6C, Chavín. 6C, Chavín. 7. Uno de los fundamentos de la teoría autoctonista sobre el origen del hombre peruano se sustenta en, ya, la teoría autoctonista sostiene que las culturas y el hombre es propio de América, ¿no? Entonces, por las semejanzas culturales entre elementos de Mesoamérica con los mochicas. 7A. ¿Ya? 7A. 7A. Ah, perdón, acá se refiere a las culturas. No, acá se refiere a las culturas, porque ya en otra clase te diré la diferencia entre la teoría autoctonista del poblamiento americano
con la teoría autoctonista de las culturas. Cuando se refiere a las culturas, Tello dijo que Chavín es la cultura matriz porque la presencia de vegetales de origen selvático está presente en la costa y sierra. Ah, no, queda con ustedes, Tracy, queda con ustedes. Eso queda con ustedes para que en el examen te sea más fácil responder. No, queden ustedes. 7B, eso queden ustedes. 7B, B de Bonaparte. 8. La difusión de los patrones culturales a nivel panandino, llevado a cabo por una cultura hegemónica, recibe el nombre de horizontes. Horizontes. Cuando una cultura es hegemónica, como Chavín, Incas, Iguari, horizontes. 8D. Ya, 7B, 8D de deseo. Horizonte cultural. Horizonte cultural. Bien, un segundito. Ya, vamos a dar un poquito más rápido. Un ratito. 8D. 8D. Entonces, sigamos. 8D. El Homo sapiens, dice la pregunta, ingresó a nuestro continente en un estado incipiente de desarrollo. 9B, Paleolítico Superior. 9B, B de Bonaparte. 9B. Según el cronista español, considerado precursor de la teoría inmigracionista, ya, este es José Acosta, 10C. 10C. 10C, C de cambio. Para Lumbreras, nuestra cultura tiene origen foráneo, ya, como había sostenido Max Uhle, ¿no? No tiene, perdón, un origen foráneo. La 9 es B, Isminio, B de Bonaparte. 9 es B. La 11 es hologenismo, 11C. 11C. 11C de cambio. 11C. John Rowe desarrolló el concepto de horizontes, lo que hemos hecho en la pizarra. Señala la característica que no corresponde a su teoría. Ya. John Rowe no estudió nada relacionado con, un ratito, con la C. Ya, 12C. 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 Bien, jovencitos, práctica 2, 12C. Ya, práctica 2. Acá yo también estoy colocando las respuestas, ¿ah? Práctica 2. Ya. Eso sí, con coordinación, Frank, con coordinación. Eso sí, pregunten a coordinación, ¿ya? Ahí le van a decir dónde se encuentra esta práctica. Eso sí, en coordinación. 1, investigador que demostró la inviabilidad de la teoría autoctonista. Alex Hardrick, 1C. 1C. ¿Ya? Siguiente clase hacemos una síntesis del polímero americano. 2, teoría inmigracionista postulada por Méndez Correa, australiana. 2A. 2A. 3, teoría del polímero americano, del Optimus Climaticus, discrepa. Ese es George Montandon. 3C. 3C. 13. Ya, 13. 4, Chavín, cultura matriz, Tello, ¿no? 4D. 4D. Julio César Tello. 5, autor que recibe influencias externas y también internas, ¿no? Es de Lumbreras. 5C. 5C. 6, Max Uhle. 6, su origen fue de los mayas, ¿no? 6B. 6B. 7, dice Kaufmann Doig, cultura Valdivia. 7D. 7D. 7D de deseo. 8, para el arqueólogo John Rowe, Chavín pertenece al, está en la pizarra, ¿no? Horizonte temprano. 8A.
8A. 8A. Ajá, 8A. Listo, jóvenes. Ahí está las respuestas. Y no se preocupen que en siguiente clase hago una síntesis del poblamiento americano, pero hoy hemos aprendido bastante. ¿Ya? Un gusto. Hoy tomo la foto y le entrego a coordinación para que le entreguen a ustedes. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna inquietud más? Voy a tomar una vez la foto para enviarle. Listo. Listo, jóvenes. Entonces, hasta la próxima. Ya no se olviden, no se preocupen, la próxima hago una síntesis de algunos personajes del poblamiento americano. Cuídense, gracias, hasta la próxima. Listo, profe, nos vemos. Hasta la próxima semana.